Dios les bendiga, más hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano. Para los que no me conocen, soy ministro del Señor para la gloria y honra de Dios. En este día vamos a hablar un estudio súper tremendo, ya que ya estamos terminando este semestre de Escuela Dominical. Nos quedan unas 6 clases más o menos para acabar el libro. Y en este día el título del estudio número 20 se titula El anuncio del fin y los dos testigos. El anuncio del fin, vamos a hablar varios personajes, aparte de Juan, del Señor. Vamos a hablar del ángel que separó el mar y la tierra. Vamos a hablar de los 144.000 profetas, o los 144.000 predicadores que van a haber en ese momento predicando la palabra de Dios en la gran tribulación, la tribulación, y dos personajes súper tremendos que son los dos testigos. Los dos testigos, se han hablado muchas teorías de que van a ser dos personajes, la cual que no han visto la muerte, y son personas que han visto el poder de Dios en acción, que son testigos de la gloria de Dios en sí. Muchas personas a través de los tiempos han especulado que así va a ser Enoc y Elías, y otros han dicho que es Moisés y Elías. Y en verdad, cuando buscamos y averiguamos la palabra de Dios, Enoc sí fue un hombre que fue trasladado de la tierra, que vivió un tremendo testimonio, vivió de acuerdo de la voluntad de Dios, pero no era hebreo. Y Moisés fue testigo de la gloria de Dios, y él sí vio la muerte, pero está guardado para ese tiempo. Y muchas personas creían que sí, en verdad, iba a venir en el tiempo de Juan Bautista cuando estaba Jesús, pero hay que recordar que en ese tiempo Jesús vino a predicar la palabra, a hacer el sacrificio de su vida para otorgarnos a nosotros vida eterna y acceso al Padre. Por lo tanto, no era el tiempo de que pasara la gran tribulación todavía. Así que si miramos bien las escrituras, las personas que más califican y son más cercanos a cumplir los testigos es Moisés y Elías. Tanto que las dos personas hicieron tremendos milagros, tremendas cosas, y dieron a enseñar el poder de Dios en la tierra. Y van a estar ellos en contra del anticristo, predicando la palabra y castigando también a la humanidad rebelde, que va a aceptar la marca de la bestia, y a la misma vez va a estar en contra de todo lo que es de Dios. Vamos a hablar también del ángel que separó el agua y el mar y la tierra. Ese ángel, pues muchas personas dice que es ángel. La palabra de Dios dice que es ángel. Cuando busca el original, dice que es mensajero, que mensajero es Malaquí, que viene siendo mensajero también, ángel. Por lo tanto, hay personas que dicen que es Jesús, otros no, pero las descripciones que habla de este ángel fuerte, de las cosas, de sus pies, de su poder y esas cosas, pues se hace acercar a que es Jesús, dato que también la Biblia habla de que Jesús también, Yeshua, era ángel de Jehová también. Y todas esas cosas están en la Biblia también. Y en este día vamos a hablar de esas cosas tan tremendas. Y les voy a pedir por favor que si tienen alguna pregunta acerca de la clase, por favor hagan las preguntas al final de la clase, que le vamos a contestar cualquier pregunta que usted tenga. Y así pues vamos a nosotros juntamente a ser edificados a través de la palabra de Dios. Y dice la base bíblica que se encuentra en Apocalipsis 10, del 1 al 11 y después al 14. Y los objetivos de tres objetivos de la clase son: número 1, percibir el significado del libro profético de la mano del ángel fuerte. Número 2, reconocer el valor del testimonio de Jesús. Número 3, imitar el ejemplo y la obediencia de los dos testigos. El pensamiento central dice: Dios tiene un mensaje para cada época y de la historia humana, incluyendo la gran tribulación y la tribulación también. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a leer en los versículos que vamos a leer ahorita. Y una de las cosas bien tremendas, ¿verdad? Que son pocas personas que hablan de esto. Y estaba leyendo bastante material acerca de esto.
Los dos testigos pues van a ir en contra del anticristo con todo lo que tienen, mi hermano. Ellos van a gritarle de todo y no lo van a insultar como una persona de la calle, pero sí le van a decir hipócrita, mentiroso, y lo van a descubrir que no es el Mesías como él dice que va a ser, sino que es un farsante y una persona que está llena del poder de Satanás para destruir a la humanidad y mucho más castigar el pueblo de Israel. Todas esas cosas se van a ver. Hay que recordar que al final de los primeros 3 años y medio van a empezar, al principio de la tribulación, los primeros 3 años y medio, se empieza en el templo, los servicios y todas esas cosas, y ya cuando entra la segunda etapa de la gran tribulación, el anticristo lo para, y ahí que muchos se van de cuenta que él es un farsante, porque se va a parar en el templo santo de Dios, hacerse pasar como que él es Dios, y los judíos se van a rasgar los vestidos, me imagino yo en ese tiempo, y van a decir hipócrita, farsante, y cuando se empiezan a declarar en contra de él, va a haber una persecución en contra del pueblo de Dios también. Todas esas cosas están escritas en la palabra de Dios. Pero vamos a ver lo que es la clase en sí. Dice en Apocalipsis 10:1. Descender del cielo, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como sol, y sus pies como las columnas de fuego. Como habíamos dicho que Jesús se miraba también, o se mira también. Y se tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Imagino que le revolcó el estómago también, porque es fuerte lo que se estaba comiendo. Dice, y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre los muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Continuamos leyendo, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 años, vestidos de silicio. Fíjate que estamos brincando un poquito, por favor, si les di la cita bíblica, si quieren, léanlo en su casa completamente, como dice la palabra de Dios, busquen si quieren en internet. Pero en el librito, pues, lo estamos haciendo como el libro lo dice, para poder aprovechar el tiempo. Como les dije, si tienen alguna pregunta, pues nos hacen comentarios al final de la clase, que nosotros les contestaremos la pregunta. Y continuamos leyendo y dice, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas, convertirlas en sangre, y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Mira qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que ellos van a ver todas esas cosas. Después que el anticristo los mate, ellos van a ver todo lo que Dios va a hacer con ellos. Y eso va a ser algo impactante, porque ellos van a ver, cuando van a oír la voz de Dios, van a ver todo. Todo lo que va a pasar ahí lo van a ver ellos. Otra cosa que les quería decir también, que no tan solo el libro de Apocalipsis habla de los 2 testigos, si le vamos al libro de Daniel, capítulo 12, y algunos versículos, capítulos antes de ese también, se habla de los 2 testigos, los dos olivos, y que el libro de Zacarías también habla de ellos también. A través de la Biblia, pues, se encuentran algunos pasajes que hablan de ellos también. Eso quiere decir que no tan solo el libro de Apocalipsis que habla de ellos, sino que también la Biblia da testimonio de ellos mismos. Hay que recordar que la Biblia, tanto el primero como el Segundo Testamento, el Antiguo o el Nuevo, como quieran decirle, son testigos de las cosas grandes de Dios, quién es Dios de verdad, y Jesús también. Entonces quiere decir que todas esas cosas están ahí para nosotros edificarnos, y que no son cosas nuevas, sino que ya la Biblia desde miles de años antes había hablado, y cientos de años antes habían hablado ya, de la época de Jesús ya se había hablado también mucho de ya estos personajes, que no son personajes nuevos. Vamos a continuar. Aquí dice la introducción. Podemos observar que entre el sexto y el séptimo sello Juan insertó el relato
de dos multitudes. Entre la séptima trompeta y las copas se introduce el tema del dragón y la mujer, la visión de dos bestias y la visión del cordero en el monte de Sión. Y aquí, entre el sonido de la sexta y la séptima trompeta, se introduce el interludio para presentar la visión del ángel fuerte con el libro profético y el ministerio de los dos testigos. Este interludio hace un énfasis especial en el ministerio profético primero de Juan y luego de los testigos. Esto sirve para hacernos entender que, como dice el apóstol Pablo, Dios nos dejó a sí mismo, no se quedó a sí mismo sin testimonio en la historia pasada ni tampoco en la actualidad, pues Jesús nos ha encargado a nosotros la predicación del Evangelio. Continuamos leyendo, dice: sin interrumpir la secuencia de las visiones de Juan, es trasladado momentáneamente al cielo, a la tierra, pues él mismo dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. La identificación de este ángel fuerte es materia de mucha discusión. Todas las descripciones de este ángel fuerte son similares a las de Cristo glorificado, lo que habíamos hablado anteriormente. Son similares a Cristo glorificado, por lo tanto lo identifican como el ángel con Cristo. Sin embargo, existen poderosas razones para creer que fue un ángel especial dotado con estas cualidades. Este ángel tenía en una mano un librito abierto, la cual refleja su misión reveladora, que pusiera los pies sobre el mar y la tierra, indica que su autoridad es universal y que su mensaje afecta el destino de todo el mundo. Cuando él clamó a gran voz, 7 truenos emitieron de su voz. Juan entendió lo que decían los truenos, pero se le prohibió escribir el mensaje. Es posible que se refiera a otros juicios no revelados en los sellos, las trompetas y las copas. El ángel levantando su mano al cielo, juró por Dios que el tiempo ya no sería más. Fíjate qué cosa tan tremenda, porque la Biblia nos prohíbe a nosotros jurar por Dios en vano. Mas sin embargo, este personaje va a jurar por Dios que el tiempo ya no iba a ser más. Eso quiere decir que en un momento especial el tiempo no va a tener el mismo efecto sobre nosotros como lo tenía o lo tiene ahora mismo. Y va a haber tremendo cambio ahí. Dice, es decir, en el momento que suene la séptima trompeta, caerán los últimos juicios, todas las cosas serán manifestadas y el misterio de Dios se consumará. Ese tiene que ver con el retorno de Jesucristo, el establecimiento del reino milenial en la tierra y con la culminación de su plan divino. Continuamos leyendo, dice, la voz del cielo le ordena a Juan tomar el libro de la mano del ángel y comerlo. Al contrario al libro de Apocalipsis 5, este permanecía abierto, dando el entender que su contenido debía ser conocido. Juan tomó el libro y lo comió. Esto nos recuerda que cada creyente, especialmente los que predican, deben asimilar la palabra de Dios y hacerla parte de su propia vida. El comer el libro de este fue dulce a su boca, pero amargo a su vientre. Esta experiencia fue análoga a la de Ezequiel y Jeremías. Esta visión representa la confirmación de la tarea profética de Juan en vista de que el fin se acerca y los juicios de la ira de Dios están a punto de llegar. La palabra de Dios es un mensaje tanto de salvación como de juicio, y el predicador debe ser fiel a ambos. El que conoce el amor de Dios y la compasión de Cristo nunca debe de deleitarse al predicar la ira de Dios o sentir satisfacción espiritual y al proclamar el juicio de Dios. Debe hacerlo con un corazón quebrantado y un espíritu adolorido como su Señor, quien lloró a los que serían objeto de la ira de venida a Jerusalén. Cuando dijo Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallinas y sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? Y aquí vuestra casa está desierta. La visión de Juan fue una confirmación de su ministerio profético de alcance universal sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es como estaba diciendo la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo. Ahora dice: el relato de los dos testigos es uno de los pasajes más difíciles de Apocalipsis, pero está entre los más importantes. Aquí representan algunos de los temas mayores del libro. El templo mencionado aquí existirá durante el tiempo de la dominación del anticristo, que habrá sido reconstruido. Esto es parte del pacto del inicuo dictador que hará con Israel y que romperá a los 3 años y medio, como habíamos hablado anteriormente. El patio de los gentiles no es medio porque ha sido entregado por Dios para que junto con Jerusalén sean hollados por las naciones. Estos testigos predicarán contra la perversión de la ciudad, pero su ministerio no será bien recibido, pues estará contra el movimiento popular para comprometer el templo de Dios con los sistemas, poderes y valores mundanos. Esto será parte de la existencia del sistema del anticristo, quien se habrá revelado a plenitud, pero que irá creciendo en popularidad en todas partes del mundo. La identidad de estos testigos es muy debatida. La teoría de más peso es que Elías y Moisés, los profetas más grandes del Antiguo Testamento, que son ellos, y que es posible que representan la ley de la profecía. Como Elías hacen descender de fuego del cielo, tienen poder para cerrar el cielo y que no llueva en los días de su profecía. Como Moisés pudo convertir las aguas en sangre y herir la tierra con plaga. Esto es semejanza a Juan el Bautista que vendrán con poder en el espíritu de Elías. Y el espíritu de Elías. Hay que recordar también que cuando Jesús se transfiguró en el monte, ¿verdad? Que se transfiguró, no salió Enoc, sino Moisés y Elías, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos hablaron, intercambiaron unas cuantas palabras porque los discípulos hablaron con ellos ahí. Y ellos, Jesús y ellos, pues hablaron en un momentito de Jesús, Moisés y Elías. Hablaron un poco ahí, qué fue lo que hablaron. La Biblia no lo describe, pero sí estuvieron ahí con Jesús. Y por lo tanto, eso es una de las cosas que confirma de que Moisés y Elías son los dos personajes que van a estar en la gran tribulación, dando testimonio del Dios Todopoderoso. Si no son ellos dos, pues serán dos personas con el espíritu de ellos dos, con la unción de ellos dos también. Porque era lo que Dios tiene el poder para hacer todo eso y mucho más. Vamos a continuar leyendo. Dice: estos dos profetas de Dios no podrán ser dañados por nadie y su vida será indestructible hasta que hayan terminado su obra. Cuando hayan concluido su misión, estos siervos caerán en manos de la bestia. Y la primera mención directa del anticristo en el libro y que dice los matará. No se permitirá que los dos testigos sean enterrados, pero aún esto servirá de propósito divino. Con seguridad, su muerte será transmitida vía satélite por todo el mundo y hará análisis de esta en toda la noticia. El mundo se unirá en la celebración como una Navidad satánica, enviándose regalos unos a otros, porque el mensaje había sido una reprensión a todo el mundo pagano y una denuncia tormentosa de los malos caminos. No obstante, el gran regocijo del mundo se convierte en terror cuando Dios, por medio del Espíritu, resucita a los dos testigos antes de la vista del mundo entero, que observa el acontecimiento a través de la televisión mundial. Su traslado lo será
será un testimonio a los moradores del mundo de que ellos eran verdaderos profetas con el poder de Dios. Eso va a ser algo grandísimo, mi hermano, porque por 3 días van a estar la noticia mirando, analizando, hablando y diciendo y murmurando, y que de momento ellos mismas, las mismas cámaras capten todo en vivo, vía satélite, en todo el mundo, en internet y por todas partes, y que vean que esos 2 testigos, el poder de Dios los resucitó, los levantó, los llevó rápido, considera que Dios sube acá, como le dijo a Juan también el Espíritu, y le va a decir a la iglesia también. Eso va a ser algo grandísimo, mi hermano, la aterrorización de ellos, porque se creen ellos con su mente limitada, que Dios para las cosas, porque ellos hacen eso, que matan gente que buscan de Dios, y no saben ellos que la palabra de Dios no hay quien la pare, porque ya si se muere uno, el otro sigue corriendo la palabra de Dios, y Dios tiene poder para vivir no una vez, sino las veces que Él quiera, por la unción, el poder que Él tiene, que no tiene límite. Pero vamos a continuar leyendo aquí. Dice: al sonido de la trompeta del 7º ángel se suceden los juicios finales de la gran tribulación, los cuales concluyen con la victoriosa aparición de Jesús en gloria. Las grandes voces del cielo significa que las cosas están llegando a su final, y es tiempo de proclamar a gran voz la inminente victoria del Señor. 2 cosas tenemos que destacar aquí. Primero, el cántico que se escucha por el hecho de que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Número 2, a diferencia de los anuncios que Juan había escuchado, por los cuales fueron hechos por solo un pasaje o por una sola voz, aquí lo que oye es una gran sinfonía de felicitación, y fueron los 24 ancianos los que encabezaron esta canción de victoria, y se les da gracias a Jesús por venir en plan de conquista incontenible a fin de tomar el gran poder, juzgar a los muertos y dar galardón a todos los santos. Esto concuerda con la promesa de Jesús que dice: he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué cosa tan tremenda esa, mi hermano. Cosas como esta, lo que estamos enseñando, lo que estamos hablando aquí ahorita, no se han visto en el mundo y no se verán hasta que lleguen esos tiempos. O sea que una persona que están diciendo que estamos en los tiempos de la tribulación está mintiendo, porque estas cosas aún no se han manifestado y no se manifestarán hasta que el tiempo que pase la tribulación, que Dios diga que aquí es que va a empezar todo y va a terminar todo, porque Él es el que tiene la autoridad para hacer todo eso. El resumen general dice, Dios tiene un mensaje para cada época de la historia humana, incluyendo la gran tribulación. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, ni en la historia pasada de su trato con la humanidad, ni se quedará sin testigos fieles que proclamen su verdad en ninguna época, que por más oscura que sea y rebelde que sea. De ahí el surgimiento de los 2 testigos, los cuales harán señales y maravillas. Por las obras que harán, muchos piensan que se trata de Moisés y Elías. Sin embargo, nada se sabe con seguridad acerca de su procedencia. Es probable que sean 2 personajes escatológicos que Dios levantará específicamente para esa misión. Dios es soberano sobre la historia y ha trazado un plan definitivo para esta. Nada se interpondrá en el camino del final dramático que Él ha trazado para el final de la historia humana. Los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y se reinará por los siglos, y los reinará por el siglo de los siglos. Amén. Apocalipsis 11:15. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? En esta clase lo que acabamos de leer son cosas, ¿verdad?, que están escritas ahí, y que a través de la Biblia hemos visto que parte de esas cosas ya el Señor las ha venido hablando a través de otros profetas y el Antiguo Testamento. O sea que nada de esto es nuevo, y de aquí que se escribió ese libro para acá ya han casi 2000 años. Imagínense de eso. Que es para que el mundo entero estuviera conocimiento completo, de arriba abajo, todo lo que viene, para que cambie su manera de vivir
y sean personas más mejores. Pero como la palabra tiene que cumplirse al pie de la letra, pues esas cosas tienen que pasar. Vamos a entrar a las 5 preguntas, ¿verdad? Para cerrar la clase de hoy. Dice la número 1. ¿Con quién ha sido identificado el ángel fuerte? En Apocalipsis 10:1. Y la contestación dice: muchos lo identifican con Cristo, glorificado por su descripción. Sin embargo, existen razones para creer que fue un ángel especial dotado con estas cualidades. La pregunta número 2 dice: ¿qué podría significar el sabor agridulce del librito que se le ordenó a comer a Juan? La contestación dice que la palabra de Dios es un mensaje tanto de salvación como de juicio, y el predicador debe ser fiel a ambos. La pregunta número 3 dice: ¿qué personas o grupos testificarán a Cristo durante la gran tribulación? La contestación de esta pregunta dice: los 144,000 judíos, 144,000 judíos, miles de mártires que morirán por su fe, y los 2 testigos enviados por Dios a Jerusalén. Porque hay que recordar que esos 2 testigos van a estar en Jerusalén todo el tiempo hasta que termine su testimonio o su ministerio. La pregunta número 4 dice: ¿qué sentimientos producirán a los moradores de la tierra ante la muerte de los 2 testigos? La respuesta dice que el mundo se alegrará y enviará regalos unos a otros, porque su mensaje ha sido de denuncia tormentosa a los malos caminos de ellos. La pregunta número 5 dice: ¿cuál es el mensaje glorioso de la 7ª trompeta? Y la respuesta dice: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor, a ser de nuestro Señor Jesucristo, y reinará por los siglos de los siglos. Hasta aquí vamos a dejar esta clase de hoy. La próxima clase va a estar mucho más tremenda, la número 21, que se titulará La Trinidad Satánica, una imitación de Dios y la Trinidad de Dios. Bien interesante, mi hermano. Les recomiendo que se suscriba, que le dé like, que comparte este video, porque estamos predicando la palabra cuando hacemos eso también, enseñando a gente que no sabe. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, mi hermano, escríbame en un comentario, que nosotros vamos a responder para atrás y oraremos por usted también. Dios les bendiga, que pasen muy buena noche. Shalom para aquellos que no me han visto. Que Dios me lo guarde, y nos vemos la próxima semana con otra edición más de Escuela Dominical, con otro estudio más de Escuela Dominical y con Historia Bíblica Misteriosa, que estamos preparando algo tremendo para la próxima semana también. Dios me los bendiga, que pasen muy buenas noches a todos. Bye.